¿Te ha pasado alguna vez que entras a una habitación, te quedas parado en el medio y de repente no tienes ni idea de a qué ibas? ¿O sientes que tu mente va un poco más lenta de lo que debería, que las palabras se te quedan atascadas en la punta de la lengua sin terminar de salir? Esos pequeños despistes que casi siempre le echamos la culpa al estrés, a una mala noche o simplemente a que los años no pasan en balde, podrían ser algo mucho más importante. Podrían ser el primer susurro de tu cerebro diciéndote que algo le está faltando. Soy el Dr. Fernando, y hoy no vamos a hablar de diagnósticos que asustan ni de soluciones complicadas. Hoy quiero contarte sobre una vitamina. Una sola vitamina que, si la tienes baja, podría estar acelerando el deterioro de tu memoria y tu agilidad mental en completo silencio, sin que te des cuenta. Pero la gran noticia, la que quiero que te lleves de este vídeo, es que tenemos el poder de frenar ese deterioro. Así que quédate conmigo, porque vamos a ver cómo identificar las señales, entender las causas y, lo más importante, cómo actuar para proteger tu cerebro antes de que sea demasiado tarde. Vivimos en un mundo que parece premiarnos por estar siempre ocupados. Vamos corriendo de una tarea a otra con la mente en 1000 sitios a la vez, y en medio de ese caos hemos empezado a ver como normales ciertos síntomas que no deberían serlo. La famosa niebla mental, ese cerebro que se siente perpetuamente cansado, se ha convertido en una queja de todos los días en mi consulta. Pacientes de 30, 40, 50 años y más me dicen, doctor, no retengo las cosas como antes. Llego al final del día con el cerebro frito. Me cuesta un mundo concentrarme en una sola cosa. Y nuestra primera reacción siempre es buscar una excusa, es el trabajo, son los niños. Es que ya no tengo 20 años. Y claro que todo eso influye, pero cometemos un error peligroso si ignoramos la posibilidad de que nuestro cerebro, el órgano más complejo y el que más energía devora de todo el cuerpo, no esté recibiendo el combustible que de verdad necesita. El miedo a perder la memoria es algo que todos compartimos en lo más profundo. Nos aterra la idea de olvidar nuestros recuerdos, nuestra independencia, quiénes somos. La demencia y el Alzheimer son como fantasmas que nos acechan a medida que cumplimos años. Pero, ¿y si te dijera que una parte importante de esa batalla, la que se libra contra el deterioro cognitivo causado por deficiencias nutricionales, se puede ganar mucho antes, en tu plato y con la información correcta? Porque el deterioro cognitivo no siempre arranca con un olvido dramático o un diagnóstico terrible. Muchas veces empieza con un cansancio persistente que no se va ni durmiendo bien, con esa palabra que tienes en la punta de la lengua y se niega a salir, con la dificultad para seguir el hilo de una conversación. Estas no son simplemente cosas de la edad. Son señales bioquímicas. Y una de las señales más claras, y a la vez de las más ignoradas, es la falta de un nutriente cuya ausencia puede imitar y acelerar los síntomas del envejecimiento cerebral. Estamos hablando de una epidemia silenciosa, porque sus primeros síntomas son tan sutiles que nos acostumbramos a vivir con ellos, resignándonos a una versión más lenta y menos brillante de nosotros mismos. Pero no tiene por qué ser así. Y ha llegado el momento de ponerle nombre a la protagonista de esta historia. La vitamina que puede marcar una diferencia radical en la salud de tu cerebro es la vitamina B12, también conocida como cobalamina. Quizás has oído hablar de ella para la energía o para la anemia, pero su trabajo en el sistema nervioso es tan crucial que decir que solo sirve para el cansancio es como decir que el sol solo sirve para secar la ropa. Para que entiendas por qué es tan increíblemente importante, quiero explicártelo con 4 analogías sencillas que van a hacer que lo visualices de inmediato. Piensa primero en la B12 como la técnica del sistema eléctrico de tu cerebro. Imagina que tu cerebro es una ciudad enorme con miles de millones de casas, esas son tus neuronas. Para que la ciudad funcione, esas casas se comunican por una red de cables eléctricos que en el cerebro llamamos axones. Ahora bien, ¿qué necesita un cable para funcionar bien y con seguridad? Un buen aislante. Sin él, la señal se pierde, se frena o, peor aún, provoca cortocircuitos. Ese aislante en tus neuronas se llama vaina de mielina, y la vitamina B12 es un ingrediente absolutamente esencial para producir y mantener esa vaina sana. Cuando falta B12, la mielina empieza a deteriorarse, como si el plástico de los cables de tu cerebro comenzara a pelarse. Las señales nerviosas viajan más lentas, y por eso uno de los posibles síntomas de una deficiencia pronunciada es esa lentitud para pensar, esa dificultad para reaccionar. En casos más avanzados, el daño puede provocar hormigueo o entumecimiento en manos y pies,
problemas de equilibrio e incluso debilidad muscular. Tu cerebro está sufriendo cortocircuitos porque a la técnica le falta material para trabajar. La segunda analogía es igualmente reveladora. La B12 es una pieza clave en la central energética de tu cuerpo. Tu cerebro, aunque solo representa el 2% de tu peso, consume el 20% de toda tu energía. Es un órgano superdemandante. Esa energía la obtiene sobre todo de la glucosa, el azúcar de la comida, pero el cuerpo tiene que convertirla primero en una molécula de energía llamada ATP. Y ahí entra la B12, como una pieza indispensable en esa maquinaria metabólica. Cuando hay deficiencia, esa conversión se vuelve ineficiente. Tu cerebro, aunque estés comiendo bien, empieza a funcionar en modo ahorro de energía. El resultado es una fatiga mental aplastante que no se arregla ni durmiendo 8 horas. Esa sensación de tener el cerebro apagado, la falta de motivación, la incapacidad para concentrarte. No es pereza, es una crisis energética a nivel celular. La tercera analogía nos lleva a la producción de los mensajeros del cerebro. La B12 actúa como jefa de producción en la fábrica de neurotransmisores. Si las neuronas son las casas y los axones son los cables, los neurotransmisores son los mensajeros que llevan las órdenes. Moléculas como la serotonina, que regula tu ánimo, o la dopamina, clave para la motivación y el enfoque, son vitales para que pienses con claridad. La B12, junto a sus compañeras del grupo B, la B6 y el folato o B9, supervisa la cadena de montaje que produce estos mensajeros químicos. Cuando la B12 escasea, la producción de serotonina y dopamina puede caer en picado. Y lo que pasa entonces no solo afecta tu concentración, puede golpear directamente tu estado de ánimo. Irritabilidad, apatía, ansiedad e incluso síntomas de depresión pueden ser el resultado directo de esta deficiencia. De hecho, muchos psiquiatras, antes de recetar nada, piden un análisis de B12, porque saben que un nivel bajo puede imitar trastornos psiquiátricos. Y llegamos a la cuarta analogía, la B12 forma parte del equipo de limpieza de residuos tóxicos. En el día a día, nuestro cuerpo produce una sustancia llamada homocisteína. En niveles normales no supone ningún problema, pero cuando se acumula se convierte en un residuo tóxico, especialmente para los vasos sanguíneos y las células del cerebro. Tener la homocisteína alta es un factor de riesgo conocido para problemas de corazón, ictus y, muy importante, para el deterioro cognitivo. ¿Quién se encarga de mantenerla a raya? El equipo de limpieza formado por la vitamina B12, la B6 y el folato B9. La B12 es crucial para convertir esa homocisteína tóxica en algo inofensivo. Cuando falta B12, este reciclaje se para. Los tóxicos se acumulan y aceleran el envejecimiento cerebral. Es como si el servicio de basura de la ciudad se declarara en huelga indefinida. Como ves, la B12 no es una vitamina más, es electricista, operaria de la central energética, jefa de producción y equipo de limpieza de tu cerebro, todo al mismo tiempo. Ahora que sabes lo importante que es, la pregunta obvia es, ¿por qué iba alguien a tener deficiencia? Muchos piensan que si comen más o menos bien, están cubiertos. Pero la realidad es más complicada. Y hay 4 grandes factores que pueden ponerte en riesgo muchas veces sin que te enteres. El primero y uno de los más grandes es la edad. A medida que envejecemos, producimos menos ácido en el estómago. Y el ácido gástrico es como las tijeras que liberan la B12 de los alimentos. Una vez libre, la B12 necesita unirse a una proteína llamada factor intrínseco para viajar hasta el intestino y ser absorbida. Con la edad, al tener menos ácido, esa liberación cae en picado. Así que aunque te comas un filete lleno de B12, gran parte podría pasar de largo sin ser absorbida. Esta condición, llamada gastritis atrófica, es muy común en adultos mayores y es una de las principales causas de deficiencia en ese grupo de edad. El segundo factor es la dieta. La vitamina B12, en la naturaleza, solo la fabrican microorganismos, y los animales la acumulan en sus tejidos. Por eso las fuentes fiables son, casi sin excepción, de origen animal. Esto pone a ciertos grupos en un riesgo muy alto, los veganos y vegetarianos estrictos que no consumen carne, pescado, huevos ni lácteos, cuya ingesta de B12 es prácticamente cero si no usan suplementos o alimentos fortificados. Esto no es una opinión, es un hecho bioquímico. Una dieta vegana sin suplementos, con el tiempo, llevará a una deficiencia. El tercer factor son los problemas digestivos.
Cualquier enfermedad que afecte el estómago o el intestino puede sabotear la absorción. La anemia perniciosa, una enfermedad autoinmune donde el propio cuerpo ataca a las células que producen el factor intrínseco, hace que la absorción sea casi imposible. Enfermedades como el Crohn o la celiaquía inflaman el intestino y pueden dañar la zona donde la B12 debe absorberse. Y las cirugías gastrointestinales, como las de pérdida de peso, pueden reducir dramáticamente esa capacidad. El cuarto factor, que sorprende a muchos, son los medicamentos muy comunes. Los famosos protectores de estómago, el omeprazol y similares, están diseñados para reducir el ácido gástrico. Como ya vimos, menos ácido significa menos B12 absorbida. Su uso a largo plazo es una causa conocida de deficiencia. Y la metformina, uno de los medicamentos más recetados para la diabetes tipo 2, interfiere también con la absorción de B12. Si la tomas, es una muy buena idea que tu médico vigile tus niveles de vez en cuando. Como ves, las causas son muchas y a menudo se suman. Un adulto mayor que toma omeprazol y además come poca carne tiene la combinación perfecta para el desastre nutricional. Ahora bien, el cuerpo humano tiene una paciencia increíble. Puede guardar reservas de B12 en el hígado que duran años. Por eso la deficiencia no aparece de un día para otro, se va gestando lentamente, y los primeros síntomas son tan vagos que es fácil ignorarlos. Pero tu cuerpo te manda señales, y aprender a escucharlas es vital, porque el daño neurológico, si se deja avanzar, puede llegar a ser irreversible. Los primeros susurros suelen ser neurológicos. Hormigueo o entumecimiento en manos y pies sin motivo aparente, esa sensación de alfileres y agujas, es una bandera roja clásica del daño a los nervios periféricos. También pueden aparecer problemas de equilibrio o torpeza, esa sensación de haber perdido coordinación, porque la B12 es clave para los nervios que le dicen a tu cerebro dónde está tu cuerpo en el espacio. Y puede haber una debilidad muscular que no tiene nada que ver con el esfuerzo que has hecho. Luego están los síntomas cognitivos y psicológicos, que son donde la confusión con el estrés o la edad es mayor. Hablo de un patrón de olvidos, olvidar conversaciones recientes, no recordar nombres familiares, sentir que la información te entra por un oído y te sale por el otro. Hablo de esa niebla mental, la incapacidad para enfocarte o tener que leer la misma frase 3 veces para entenderla. Hablo de sentir que tu procesador interno va más lento, que te cuesta tomar decisiones o seguir un razonamiento. Y hablo de cambios de humor, irritabilidad, apatía, ansiedad o síntomas depresivos que en realidad pueden ser la consecuencia directa de una falta de esta vitamina. Nunca subestimes la conexión entre tu mente y tu nutrición. En algunos casos, cuando la deficiencia es más avanzada, puede aparecer también una anemia especial llamada megaloblástica, glóbulos rojos gigantes y deformes que no transportan bien el oxígeno. Los síntomas incluyen fatiga extrema, palidez, la lengua inflamada y muy roja, falta de aliento y mareos. Pero aquí viene un punto crítico que quiero que recuerdes bien. Puedes tener síntomas neurológicos y cognitivos graves por falta de B12 sin tener anemia. El daño a tu cerebro puede empezar mucho antes de que un análisis muestre problemas en tus glóbulos rojos. Por eso es tan peligroso esperar a sentirse anémico para sospechar. Y aquí es donde la historia se vuelve esperanzadora. Al identificar estos síntomas y corregir la deficiencia, el cambio puede ser notable. La ciencia ha demostrado que en muchos casos la memoria, la atención y la velocidad de pensamiento mejoran al restaurar los niveles. Si la causa era la deficiencia, no estás condenado a sentirte así. Si todo esto que te estoy contando te está haciendo pensar, si te identificas con algo de esto, te pido un pequeño favor que ayuda muchísimo a que este mensaje llegue a más gente, dale al botón de me gusta y, si no lo has hecho ya, suscríbete a mi canal y activa la campanita. Mi misión es darte herramientas basadas en ciencia para que tomes las riendas de tu salud, y al suscribirte no te perderás nada de lo que viene. Ahora sí, hablemos del plan de acción, porque entender el problema es la mitad del camino y la otra mitad es actuar. Restaurar los niveles de B12 suele ser sencillo y muy efectivo, y el plan tiene 3 partes: la comida, los suplementos usados con cabeza y el trabajo en equipo. La primera parte es el poder de tu plato. Para la mayoría de las personas sin problemas de absorción, la primera defensa es la comida. El superhéroe de la B12 es el hígado. Una sola porción de hígado de ternera o de cordero te da más del 2000% de lo que necesitas en un día. Los tesoros del mar también son protagonistas, las almejas y las sardinas son campeonas, y el salmón,
La trucha y el atún son excelentes fuentes que además te dan grasas omega 3, que también le encantan a tu cerebro. La ternera, el cordero y el pollo son fuentes muy fiables para el día a día. Y los huevos, la leche, el yogur griego y algunos quesos contienen buenas cantidades, siendo clave para los vegetarianos que sí los consumen. Si sigues una dieta vegana, esto es una cuestión de salud y no es negociable. Tienes que suplementarte con B12 o buscar activamente alimentos fortificados como la levadura nutricional enriquecida, los cereales de desayuno o las leches vegetales con B12 añadida, siempre revisando bien la etiqueta. La segunda parte es la suplementación con cautela y precisión. Aquí me pongo serio como médico. Suplementarse no es un juego de adivinanzas. El paso más importante antes de tomar nada es hablar con tu médico y hacerte un análisis de sangre. El médico puede medir tu nivel de B12 en suero y, si el resultado es dudoso pero los síntomas son claros, puede pedir pruebas más específicas como el ácido metilmalónico o la homocisteína, que detectan la deficiencia funcional incluso antes. Una vez confirmada la necesidad, los suplementos más comunes son la cianocobalamina, la forma más estable y estudiada, y la metilcobalamina, una de las formas ya activas. Se pueden tomar en pastillas, de forma sublingual bajo la lengua, o en inyecciones cuando la deficiencia es grave o los problemas de absorción son severos. La dosis siempre debe establecerla tu médico, no pienses que más es mejor. Y la tercera parte es el principio del trabajo en equipo. La B12 no trabaja sola. Para neutralizar la homocisteína necesita la ayuda de la vitamina B9, el folato, y de la vitamina B6. Esto nos lleva a algo muy interesante. Un importante estudio reciente, el Cosmos Mind, mostró que tomar un multivitamínico diario ayudó a ralentizar el deterioro cognitivo en adultos mayores con un beneficio equivalente a casi 2 años de envejecimiento cerebral, probablemente porque un buen multivitamínico aporta no solo B12, sino también a sus compañeras de equipo. Eso sí, es importante ser claros, aunque bajar la homocisteína es beneficioso. Los estudios que han intentado prevenir la demencia en la población general usando solo estas vitaminas han tenido resultados mixtos. Esto sugiere que su mayor poder está en corregir una deficiencia existente, no en prevenir el Alzheimer en alguien que ya tiene niveles normales. Empezamos con un simple olvido, con esa sensación frustrante de no saber a qué ibas a esa habitación. Y hemos descubierto que detrás de ese despiste puede haber toda una red de procesos en tu cerebro que dependen de un solo nutriente. Así que no ignores la niebla mental, no aceptes el cansancio crónico ni los lapsus de memoria como algo inevitable. Podrían ser una señal de tu cerebro pidiendo ayuda. Pero quiero que te vayas de aquí con poder, no con miedo. El deterioro cognitivo causado por una deficiencia de vitamina B12 es en gran medida prevenible y, si se detecta a tiempo, a menudo reversible. Habla con tu médico, pide un análisis si estás en un grupo de riesgo y revisa tu dieta. El cuidado de tu mente no empieza cuando aparecen los grandes problemas. Empieza hoy, con las decisiones que tomas en tu plato. Si este vídeo te ha sido útil, compártelo. Un padre, una madre, un abuelo o un amigo podrían estar sufriendo estos síntomas en silencio y esta información podría cambiarles la vida. Dale al me gusta, déjame en los comentarios si te identificaste con alguno de estos síntomas. Y suscríbete para no perderte más consejos basados en ciencia que te ayudarán a vivir una vida más larga, sana y lúcida. Soy el Dr. Fernando, y recuerda siempre, tu salud, y la salud de tu cerebro, está en tus manos.